Richie y sus opiniones idiotas, yeah. Mossack Fonseca fue un mencionadísimo bufete de abogados nacido en Panamá, creado específicamente para ayudar a muchos millonarios zampones corruptos latinoamericanos a sacar plata de sus países de origen y moverla a paraísos fiscales para evadir impuestos, mientras que a los pendejos de clase media como usted y yo les bajan la base tributaria de la declaración de renta y los ponen a cubrir ese hueco fiscal con sus salarios paupérrimos de miseria. Si se quieren enterar de todo más a fondo, pueden buscar en Google Mossack Fonseca y colombianos Pandora Papers. Resulta que cuando se filtraron los documentos privados de Mossack Fonseca en la operación conocida como los Pandora Papers, salieron a la luz los nombres de una serie de ampones colombianos de cuello blanco que aparecen como accionistas en diversas empresas de papel en paraísos fiscales que les permiten esconder dinero, lavar activos y evadir impuestos. Dentro de la larga lista de ampones evasores de impuestos aparecen entre otros la aliada de narcos vicepresidenta genocida Martuchis, los expresidentes ineptos y corruptos César Gaviria y Andrés Pastrana, el ampón hijueputa exministro de Hacienda Carrasquilla, los Gilinski dueños de Semana, Hambriento Angulo que no necesita ni descripción, María Descarada Orozco, la ministra de Transporte que le quería regalar 1.2 billones a Sarmiento Angulo, diplomas falsos Peñaloca, Guillermo el cerdo genocida Botero, los ampones Char, Alejandro ex Bavaria Santo Domingo, entre otros. Todos estos ricos ampones de cuello blanco evadiendo impuestos de lo lindo en paraísos fiscales, mientras el tetranuta estúpido uriburro pobre de derechas que vive en arriendo y trabaja por contrato a término fijo renovado cada 6 meses, rebuzna que gracias a Uribe pudieron volver a viajar por carretera a sus fincas y ni siquiera casa propia en la ciudad tiene, el muy idiota. El caso es que Mossack Fonseca presuntamente tenía su respectiva filial mimetizada en Colombia, se llamaba Angel Solutions SAS. Esta empresa aparece reportada en los Pandora Papers como presunto medio evasor de impuestos, ya que fue creada con tramoyas bajo el Ladern Group, que era una cortina de humo perteneciente a Mossack Fonseca. Si se quieren enterar un poco más, pueden leer el reportaje de Daniel Coronel llamado Lagunas de Panamá. Pero lo chistoso no es esto, adivinen quién aparecía como el dueño de esa tal Angel Solutions SAS, filial de Mossack Fonseca, nada más y nada menos que el neajíbaro a medio rehabilitar narcotráfico Gutiérrez. Y adivinen a qué se dedicaban en esa empresa Angel Solutions SAS, nada más y nada menos que a dictar asesorías y charlas de la seguridad democrática de Uribe en México y Argentina, con multimillonarios contratos otorgados a su firma por los gobiernos de entonces. Y adivinen quién más dictaba esas charlas cacorras de seguridad democrática de Uribe en la tal Angel Solutions SAS, nada más y nada menos que la hija de narcogatilleros Paola Holguín. Si se quieren enterar más a fondo del tema, pueden buscar en Google Fico Mossack Fonseca. Para resumirles el cuento, a esta nea ahí con esa carita de marihuanero idiota y con ese hablado de trabajo buena gente, no solo le tenemos que adjudicar su estrecha relación con la oficina de Envigado y el narcotráfico, no solo le tenemos que adjudicar que saliera a negar lo de Hidroituango, ahora también le tenemos que echar encima la probabilidad de haber ayudado a decenas de ladrones de cuello blanco a sacar miles de millones de pesos del país hacia paraísos fiscales para no pagar impuestos. Y ahora resulta que quiere ser presidente de este platanal. El segundo elemento, que hoy hay acumulado en el fondo de regalías 14 billones de pesos, la cifra de la última reforma tributaria. 14 billones de pesos fue lo que se recogió en la última reforma y hoy hay 14 billones represados que no se ejecutan en las regiones del fondo de regalías. ¿Por qué? Porque mucha alcaldía. Pero esa no es plata del gobierno, es plata de las regiones. ¿Cómo así? Pues porque el fondo de regalías transfiere la plata a las regiones, no es plata que se pueda utilizar en el presupuesto nacional. Pero usted como presidente, si logra hacerlo, pueda disponer de esa plata. Pero plata es plata. Pese a que claramente no sabe un culo de cómo funciona el país y pese a que existen todas las pruebas y estadísticas que demuestran que su paso por la alcaldía fue nefasta en indicadores y maravillosa para el crimen y el narcotráfico, este iletrado e ignorante quiere subir 4 años a la presidencia, muy probablemente para seguir ayudando a sus amiguitos ricachones criminales de cuello blanco a que sigan evadiendo impuestos, igual que como lo hizo con su filial de Mossack Fonseca. Y vamos a salir adelante, pero con propuestas realistas, con propuestas reales, pero no expropiando, sino apropiándonos de los territorios.
El Nea Caremarimbero narcotrafico se la pasa cacareando para arriba y para abajo el mismo cuentico con el que los narcoparacos genocidas hace 4 años se montaron en el poder. El mismo cuento de la expropiación de Petro y que Petro va a expropiar y que no sé qué. Lo curioso es que hasta donde yo sé, Petro no expropió nada durante su alcaldía. En cambio, a don Trevor Phillips, versión Barrio Antioquia, sí le podríamos preguntar sobre esos procesos pendientes por expropiación en Medellín que tiene por ahí volando, o a Diplomas Falsos Peñaloca, que hace parte de la misma coalición de ese ampón, o al mismo Uribito 6402 y su ralea de ampones que hasta firmaron una ley para expropiar. Salomón Kalmanovich, uno de los economistas más importantes de este país, que se ha desempeñado en diversos cargos, desde profesor de algunas de las universidades más prestigiosas hasta nada más y nada menos que codirector del Banco de la República, dijo esto en su más reciente entrevista. A Colombia, ¿cómo ve que podemos salir de esto que hoy está viviendo la economía con un nuevo gobierno? Pues yo estoy preocupado, me preocupa más Federico Gutiérrez que Petro incluso, porque yo creo que Petro puede ser más flexible y él va a ser más conciliador, le va a tocar además porque no va a tener, digamos, una fuerza en el Congreso que le permita hacer lo que quiera hacer. Federico Gutiérrez me parece un peligro, además es una persona que me parece que no conoce, que no tiene intelecto suficiente como para entender la sociedad colombiana, el país, el rol de las políticas públicas y el de la política monetaria en particular. No sé si se asesore bien, pero digamos, él como persona, su formación académica me parece muy insuficiente, sus opiniones me parecen descabelladas y no me parece un buen candidato, francamente. Pero Petro, yo también le veo problemas. Es que esto ya ni siquiera consiste en lo que piense o opine un pendejo como yo en un video insulso de YouTube. Esto consiste en que uno de los economistas más renombrados y brillantes del país literalmente está diciendo a los 4 vientos que ese tipo Fico Gutiérrez es un completo ignorante. Si no me cree, vaya mire mi video anterior en el que muestro cómo este bruto analfabeto incapaz pretende echarle la culpa de toda la desgracia alimentaria al paro nacional pese a la infinidad de razones y explicaciones que hay sobre el tema. Para todos los imbéciles que están diciendo yo me identifico y pretenden votar por ese deficiente mental analfabeto, les voy a mostrar un popurrí bien hermoso para que se den cuenta del pedazo de incompetente que pretenden subir a la presidencia. Hace 4 años teníamos a este narcomarrano diciendo esto. Hablemos de lo que tiene que ser el campo de un país. Colombia tiene cerca de 22 millones de hectáreas de potencial agropecuario. Hoy, 4 años después, tenemos a Trevor Phillips, versión Barrio Antioquia, diciendo esto. Tenemos 22 millones de hectáreas cultivables en Colombia. Hace 4 años teníamos al cerdo genocida diciendo esto. Y hoy estamos utilizando menos de 7 millones de hectáreas. La pregunta es, ¿qué se necesita para desarrollar ese potencial? Hoy, 4 años después, tenemos a este zarco de la vendedora de rosas con título universitario diciendo esto. Y si mucho, sembramos entre 6 y 7 millones de hectáreas. Hace 4 años teníamos a este delfín don nadie oportunista aparecido haciendo estas monerías. Hoy, 4 años después, tenemos a este culebrero charlatán ignorante haciendo estas monerías. No hay necesidad de explicar de más que este tipo no es solo un corrupto evasor de impuestos y un ampón, también es un mediocre y un inepto copietas que ni siquiera se tomó la molestia de inventar su propio cuento. Agarró al pie de la letra la estrategia del narcomarrano con el cuentico del miedo del castrochavismo incluido y lo copió al pie de la letra. Este tipo es un farsante, un charlatán, un vendehumo, un mediocre. Este tipo es tan incompetente que hasta febrero de este año no tenía ni siquiera plan de gobierno. Hace aproximadamente
aproximadamente 2 meses apareció por fin un documento como de 80 hojas junto con una serie de publicidades pachucas y demagogas en redes sociales como esta. Hay muchos que dicen que Fico no tiene propuestas para el país, pues aquí van 6 de las propuestas más importantes. Trabajo para todos, 1.2 millones de empleos para producir y ganar más. Obvio, el empleo siempre tiene que ser la principal propuesta porque en un país con el desempleo en más del 20% y pobreza de más del 40%, pues estamos como graves, ¿no? El problema es que don Fiquito en su plan de gobierno cacorro no dice nada concreto. Lo mismo de siempre, que apoyar el emprendimiento, que las pymes tecnológicas y demás burradas. Pero teniendo en cuenta y habiendo demostrado en este video que es una copia del narcomarrano Duque, que lo primero que hizo fue clavarle un impuesto al patrimonio de más del 20% a las empresas desarrolladoras de tecnología y la sacó corriendo para Miami, pese a que se la pasaba rebuznando que nos íbamos a volver Silicon Valley de Latinoamérica, ya sabemos que nos corre pierna arriba, ¿no? Y otra cosa, lo único que sí dice en concreto es que una de sus principales formas de generar empleo va a ser a través de la construcción de vivienda de interés social, es decir, que el principal generador de empleo va a ser la contratación estatal. Para una Colombia sin hambre, 3 comidas diarias para los más vulnerables. 3 comidas diarias para los más vulnerables, vea qué lindo. Para los pobres de derecha capitalistas de Sisbén que se la pasan diciendo que la izquierda la que quiere todo regalado, aquí tienen a Fiquito dando subsidios y regalando plata a los más pobres a lo que marca. Teniendo en cuenta que en Colombia en este momento hay 7.5 millones de personas en pobreza extrema y si asumimos que una ración de comida cuesta 4.000 pesos, entonces 3 comidas diarias para toda esa gente costaría 32 billones de pesos al año. Teniendo en cuenta que en la última reforma tributaria pretendían recolectar 15 billones, ¿de dónde pretende sacarse Fico lo de 2 reformas tributarias para alimentar a toda esa gente? Jóvenes a la U, 1 millón de becas en educación superior para estratos 1, 2 y 3. 1 millón de becas para educación superior, teniendo en cuenta que el gobierno da 4,5 millones por cada estudiante a las universidades públicas, entonces una vez más, 4,5 millones por 10 semestres por 1 millón de estudiantes nos da 4.5 billones al año. Protección animal. 2 millones de animales rescatados en condición de abandono. Según los datos, un mes de albergue para un animal abandonado está alrededor de 50.000 pesos. Entonces, 50.000 mensuales para 2 millones de animales serían 1.2 billones anuales. Vías nuevas y mejoradas, 30.000 kilómetros para sacar productos nuevos del campo. En Colombia, con esta corrupción tan rampante que nos tienen los gobiernos de los últimos 20 años, resulta que 1 kilómetro de vía cuesta al menos 4.280 millones de pesos. Entonces hagamos un cálculo por lo bajito, 4.280 millones por 30.000 kilómetros nos daría 128.4 billones de pesos. Casas nuevas y mejoradas, 1.6 millones de hogares para 5 millones de colombianos. Fico presidente. De acuerdo con Camacol, una vivienda de interés social cuesta alrededor de 136 millones de pesos. Entonces, 136 millones de pesos por 1.6 millones de viviendas de interés social serían 217 billones de pesos. Teniendo en cuenta que el recaudo de impuestos para el año 2023 será alrededor de los 180 billones y que el presupuesto general de este platanal ronda los 350 billones, como que sería rico que este evasor de impuestos nos diga de dónde se va a sacar más de 130 billones anuales, que es lo que va a costar todo lo que piensa hacer. Y eso sin contar con que piensa aumentar ese subsidio de 200.000 pesos mensuales de jóvenes en acción de 400.000 a 1.2 millones beneficiarios, o sea 2.8 billones anuales. Que por favor alguno de todos esos uriburros capitalistas de Sisbén que se la pasan comentando en mis videos que la izquierda es la que quiere todo regalado sea tan amable y me explique todo esto, o que me desmienta si es tan berraco. Todo, absolutamente todo lo que he dicho en este video está en el plan de gobierno del narcotráfico. Les diría que lo leyeran, pero sé que no lo van a hacer porque son unos impedidos mentales. Les doy un consejo, partida de payasos, en vez de andar diciendo yo me identifico, mejor salgan de frente y mejor digan yo narcotrafico o yo evadico. Ese eslogan les quedaría más acorde con su ignorancia y estupidez, mamarrachos ridículos. Y una última cosa, si usted se siente muy conocedor y letrado en política, y así como este burro de mierda que no lee una revista TV y novelas completa, pero se cree analista político y económico, le cuento que en mi TikTok estoy haciendo lives día de por medio alrededor de las 8 de la noche. Entonces le agradezco que me dé el gusto de aparecerse por allá a intentar desmentir todo lo que digo en mis videos para dejarlo en ridículo como el idiota y letrado que seguramente es. Allá lo espero, capitalista de Sisbén.